¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este programa de radio que se llama Jóvenes Soñadores. Aquí un servidor, Pablo Emiliano y Ramón Reyes, y nuevamente traemos de invitada a Martita, que nos estuvo acompañando al principio, bueno, hace unos programas con Teología del Cuerpo, parte 1, y justo ahora vamos a hablar de Teología del Cuerpo, parte 2, y ya hablamos con un poquito de lo general. Si no saben de ese programa, pues pueden buscarnos en nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Spotify y en YouTube. Estamos como Jóvenes Soñadores o @jovenpodcast, y ahí pueden ver el primer episodio y en el que hablamos como un poquito de las generalidades de lo que es esta teología del cuerpo, que es como el nombre más popular, pero que nos mencionabas que es la teología del amor humano, que también cuando nos lo dijiste me encantó el término, y suena, o sea, como más bonito, pero también como más preciso, ¿no? Sí, más acertado a lo que en realidad es, ¿no? Porque no estamos hablando del cuerpo por sí mismo, sino del cuerpo como el cuerpo como una expresión auténtica de amor, ¿no? Ok, entonces, ahorita, pues bueno, vamos a enfocarnos un poquito más como a los temas que son como más de interés general sobre la teología del cuerpo, los que también pueden producir un poquito como de morbo si no son como bien aterrizados, pero que también son de alguna forma los más prácticos, por así decirlo, dentro de la teología, y que justo nos decías que no es como una serie de reglas, ¿no? Sino es un estilo o es una forma de expresar el amor, y que trata siempre de alinearse con el mensaje del evangelio, ¿no? Claro, y que afortunadamente, y lo platicábamos la otra vez, no es materia terminada, ¿no? O sea, así como todo lo que es filosofía y todo lo que es teología, se puede seguir construyendo sobre eso. O sea, no es, no quiero decir no es dogma, porque, o sea, es parte del magisterio, ¿no? Pero no es algo que ya está escrito en piedra y que no tiene para dónde crecer, ¿no? Entonces, incluso, como decíamos la otra vez, estar sentados aquí platicando de esto es hacer teología del cuerpo, porque estamos reflexionando sobre esto, dándole vueltas una y otra vez para, de verdad, aproximarnos a lo que en realidad nos quiere decir la teología. Y también justamente pienso que por el objeto material de lo que estudia la teología del cuerpo, o sea, el objeto material es la persona, digámoslo así. Entonces es algo tan inagotable que también yo pienso que no se puede agotar lo que uno aprende en la teología del cuerpo, que uno ahonda, y es como una ciencia inacabada, que cada vez vamos descubriendo más y cada vez vamos planificándola más, hasta el punto en que pues ya no haya necesidad, porque ve tú a saber, capaz si ya adquirimos la visión beatífica y ya no hay necesidad de descubrir más cosas, todos vamos a ser felices y vamos a ser santos y plenos y muy bien. Ahora, sobre la teología del cuerpo, Jesús, se me fue ahorita la pregunta, pero, o sea, como que vamos a retomar rapidísimo, o sea, ¿cuál es el mensaje principal o cuál es el mensaje central de estas catequesis que nos, que enseñó San Juan Pablo II? Es una gran pregunta porque aquí traigo todo mi librero, ¿no? Para poderlo, o sea, obviamente no nos están viendo, pero traigo todo mi librero para poderlo como explicar y así. Bueno, pero lo podrán ver. El resumen, sí, lo podrán ver en la versión grabada. Pero el resumen para mí, ¿no? Yo creo que el centro y la unidad en un solo enunciado de lo que es la teología del cuerpo y la teología del amor humano es el estudio de la persona desde su origen como ser sexuado, que expresa quién es y cómo ama de manera libre, total, fiel y fecunda a través del cuerpo. Wow. No, y es muy, muy bonita esa definición, porque justo abarca todas las cosas que hemos visto en el programa anterior de teología del cuerpo, los principios más fundamentales, el objeto de estudio, también el objeto formal, de cómo es que aborda el tema, ¿no? Cómo lo estudia. Y hacia dónde pretende llegar, o sea, como que es lo más importante, ¿no? Hacia dónde pretende llegar, pero que es como un caminito, no es algo que, o sea, yo creo que nos pasa mucho que buscamos como el fin, pero
pero a veces como que nos concentramos tanto en la finalidad que nos frustramos y es como, ay no, qué flojera o qué pereza, claro. Si en vez de hacer como un día a la vez, ¿no? Justo ayer estaba platicando con una amiga y le decía como es que no esperes llegar a la meta ya, o no estés concentrada en llegar a la meta, si no te vas a frustrar y sientas que no vas a avanzar. O sea, ve haciendo como, si tienes que hacer renuncias, haz renuncias, pero un día a la vez. Uh-huh. Si tienes que hacer cambios, haz cambios, pero de un día a la vez, ¿no? Y creo que la teología del cuerpo, como un camino para poder expresar justo tanto el amor que Dios me da a mí, como yo también ser canal para expresar ese amor que Dios tiene para toda la humanidad. Creo que la teología del cuerpo es como un caminito más que una meta, ¿no? Sí, y a ver, se tomó años, ¿no? La teología del cuerpo, inclusive se sigue tomando años, ¿no? El puro expresarlo de San Juan Pablo II se tomó muchísimos años, ya como catequesis formales, incluso desde antes, o sea, ni siquiera era papa cuando ya estaba escribiendo de esto. O sea, Amor y Responsabilidad es muy anterior al pontificado, y el Taller del Orfebre es todavía más anterior a esto, y es ir construyendo, y el mismo San Juan Pablo II, es que yo luego soy bien confianzuda con San Juan Pablo II y nada más digo Juan Pablo II, pero luego, o sea, si se me va, una disculpita, pero luego el mismo San Juan Pablo II hizo este camino, ¿no? O sea, él empezó a escribir Amor y Responsabilidad después de observar a sus estudiantes en los viajes de campo que hacían y cómo veía que expresaban, o sea, él era maestro de universidad, entonces me parece que es un estudio que está muy humanizado porque nace de la observación. La corriente filosófica de San Juan Pablo II es fenomenología, ¿no? Que es el estudiar lo que pasa, lo que estás viendo, ¿no? Entonces, no es así de, se sentaba ahí a pensar enfrente de el Santísimo, a pensar en cómo sería que Dios quería que amáramos. No, lo veía, iba con los jóvenes, se sentaba, y a partir de lo que observó, entonces empezó a pensar, que es como deberíamos hacer filosofía. Desafortunadamente, queremos, como dices, llegar a las metas, entonces nos hacemos nuestra hipótesis, y entonces después buscamos qué nos puede probar que esa hipótesis está bien, que es completamente lo contrario a lo que hace la fenomenología, es observo, luego concluyo, ¿no? Ok. Y ahora, ya vamos como a la parte, práctica. Creo que justo el episodio pasado te platicaba que de repente un amigo llegó y me dijo, oye, ¿puedes dar hablar de teología del cuerpo? Y yo sin saber nada, ¿no? Y entonces empecé como a acelerarme a investigar y a como a entender como muchas cositas. Y después me di cuenta que no era nada ajeno a lo que ya sabía, simplemente era como darle como un orden a las ideas, ¿no? Y algo que me di cuenta y que creo que es muy normal cuando empiezas a conocer de teología del cuerpo, o incluso en general sobre la sexualidad, y con los términos de nuestra religión, pues hay muchos términos que es como confuso, ¿no? Por ejemplo, castidad, abstinencia, celibato, o sea, como que todo este tipo de términos es como muy necesarios que nosotros los empecemos a entender y a diferenciar, porque no son lo mismo, es parte de, o sea, como de algo más grande, pero creo que cada uno tiene como su objetivo o tiene su sentido, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me encanta una anécdota que leí cuando empecé a dar cursos de prematrimoniales basados en la teología del cuerpo. Y es una anécdota que es durante el tiempo de las catequesis, ¿no? Durante el tiempo de las catequesis, San Juan Pablo II, en una de las catequesis, cuando está dando el segundo ciclo, habla de la redención del corazón y de la virginidad por el reino de los cielos y de todo esto. Y entonces él está hablando de la redención del corazón y cómo el amor humano nos santifica. Y él menciona que debemos quitar de nuestro corazón toda la actitud del uso, liberarnos de la lujuria y Y un reportero escribe al día siguiente, enojadísimo, que el Papa dice que el sexo es malo, ¿no? Y San Juan Pablo II, pues que era una persona de carácter bastante fuerte, pero ni tardo ni perezoso le respondió, ¿no? Que uno nunca dijo eso, ¿no? Sí, no. Él lo que dijo es que había que quitar de nuestro corazón toda la actitud de lujuria. Las personas le empezaron a preguntar. Porque él dijo, es que no se debe sentir lujuria ni por la propia esposa. Entonces todo el mundo se apanica y empieza a decir, ¿cómo que no puedo sentir? Entonces, ¿por quién se puede sentir lujuria? Y San Juan Pablo II como, pues por nadie. Sí. La lujuria es un pecado capital. ¿Cómo que por quién puedo sentir lujuria? No, pues es un comportamiento desordenado.
Y entonces él dice, pues es que estamos entendiendo muy mal los conceptos, ¿no? Y entonces viene eso que tú dices, a ver, no entendemos lo que significan las cosas. La lujuria no es el deseo, la castidad no es la virginidad, la continencia no es la castidad, la pureza no es la castidad. Ajá. El dominio de sí mismo. Incluso dentro de los frutos del Espíritu Santo, la continencia y la castidad aparecen como dos frutos distintos. Exacto. También, que si bien se relacionan, pero bueno, así como todos los frutos también se relacionan, lo que el Espíritu Santo te da puede ayudar para alcanzar otros frutos, no solamente uno en específico. Nosotros los hemos clasificado, la iglesia los ha clasificado de ese modo, pero para distinguirlos un poquito, tienen sus matices cada sí, uno. no, y que además, o sea, esto, por ejemplo, en el caso de los 12 frutos del Espíritu Santo, que nosotros así los ubicamos, son 12 términos, pero que o sea, que pueden abarcar muchos más, o sea, no es que el Espíritu Santo solo da 12 en términos, ¿no? Sino que estos contienen a todos los demás frutos que la verdad es que solamente el mismo Dios sabe cuáles son todos los frutos que puede sembrar o que puede cosechar en el corazón del ser humano, ¿no? O sea, nosotros los ubicamos por término para facilidad en 12, pero los frutos del Espíritu Santo en teoría son ilimitados. Sí, o sea, y la realidad, a ver, es que no podemos controlar en dónde se derrama el espíritu y no podemos limitar a nuestros entendimientos, pero sí vale la pena entender las cosas por lo que son y lo que no son. Entonces, Noriega, el padre José Noriega, que es uno de los que ha seguido hablando de esto, tiene este pedacito de frase que me gusta mucho y que justo ahorita que estábamos hablando de esto me gusta, dice, es importante añadir, ¿no? Está hablando de la castidad y de la pureza y tal, ¿no? Pero dice, no se refiere solo al propio cuerpo, pues la meta de la pureza no es el perfeccionismo, sino que el hacer feliz al amado. Fue un poco una paráfrasis porque está más larga la cita. Hacer feliz al amado. Ajá, entonces, a ver, no podemos hablar en el mismo término de virginidad, castidad, continencia, no podemos hablar en el mismo ámbito de deseo, lujuria, erotismo y sensualidad, porque no son lo mismo y porque cada una tiene una relación diferente con esta meta del amor humano de hacer feliz al ser amado, ¿no? E incluso, a ver, si nos vamos más allá, no podemos comparar lo que significa felicidad, alegría, gozo, ¿no? O sea, son cosas diferentes y que, o sea, el misterio de lo que vivimos y experimentamos lo hemos clasificado con palabras por algo. Y a mí me parece muy significativo para nuestros tiempos que no usamos correctamente el lenguaje. Y no usamos correctamente el lenguaje y eso no nos deja entender con claridad, ¿no? Entonces es bien importante que para este tema y para, bueno, en general en teología del amor humano y en teología en general, el lenguaje, sí, el lenguaje es fundamental. Si no se el uso toma, correcto del lenguaje. El uso correcto, exacto. Y hasta, o sea, del lenguaje podemos desprender el uso correcto de la gramática, que a veces, o sea, un uso correcto de la gramática, por ejemplo, en el español puede ser tan simple o tan complicado dependiendo de qué se logre, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te vas a leer a San Agustín, que es como súper impecable con su gramática, es complicado de leer, ¿no? A cualquier padre de la iglesia, pero si te vas como a, no sé, estoy pensando, a Jacques Philippe, que también es un teólogo impresionante, pero habla con una gramática mucho más sencilla por lo que pretende comunicar. Ya, ve con el Papa Francisco. El Papa Francisco es uno de los papas con una redacción también más sencilla que papas como el Papa Benedicto, que también... No, el mismo Juan Pablo II. El mismo Juan Pablo II. O sea, el mismo Juan Pablo II. Aquí tengo abierto el libro del amor humano en el plan divino, que es el segundo ciclo de... Y, o sea, verdaderamente es imposible de leer de una sola lectura. O sea, es como... Sí, tienes que leerlo de varias, ¿no? Es como, ¿cómo? ¿De qué me está hablando, no? ¿De qué está queriendo decir? Entonces, no confundirnos con los términos y no confundirnos con... sí, o sea, creo que esta anécdota que les contaba a mí me parece súper significativa para lo que pasa con un lenguaje mal entendido. O sea, todo el mundo escandalizado y así el grito en el cielo y diciendo que el Papa estaba diciendo que ya no tuvieran hijos porque la sexualidad era mala. Cuando el Papa lo que dijo fue, no sientan lujuria por nadie ni por sus esposas. ¿Y qué es la lujuria? La actitud de uso en la sexualidad. Y o sea, el Papa Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad dice, así que únicamente el hombre y la mujer castos son capaces de experimentar el verdadero amor, ya que la castidad suprime en las relaciones sexuales y en la vida conyugal la actitud de uso
el cual en su esencia objetiva es contraria al amor, permitiendo dentro de su vida conyugal y en su relación sexual una disposición enteramente particular para el amor. O sea, lo que está diciendo es, lo opuesto a amar es usar. Si tú estás viviendo con la lujuria, estás usando, no amando. Claro. No, y qué bonita definición de la castidad. Yo me pongo a pensar que es que podría parecer sencillo, pero es algo difícil. Incluso cuando alguien se propone a no cosificar, vamos, o no a tener esta actitud de uso hacia la persona que ama o hacia todas las cosas creadas a las que les debemos amor, incluso hacia ti mismo, que eso ya lo hemos abordado en temas anteriores, es difícil no usar, es difícil no evitar, ¿no? Que quieres amar donándote enteramente sin la intención de usarlo. Entonces a mí me parece fundamental abordar en algún momento en nuestras vidas este tema, que realmente agradezco a Dios que ya estamos en estos tiempos, en este tema. La castidad básicamente es amar verdaderamente sin la intención de usar. Yo me quedo un poquito con esa definición. Y los invito a todos a reflexionar, pues, ¿qué fin le estoy dando a todas las cosas que amo? ¿Qué fin le estoy dando a todas las cosas que uso? ¿El mero uso o realmente para una trascendencia? Para, yo qué sé, amar mejor a mi novia, a mi esposa, a mis amigos. O sea, ¿con qué intereses los estoy conociendo también? Entonces, la castidad, en este sentido, no solamente se reduce a la pareja. Yo pienso que es como una actitud. Sí, una actitud del alma. Es una virtud sobrenatural y una virtud que es la repetición habitual de algo bueno. Sí. Y bueno, vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con más para platicar ahora sí ya de todos estos términos ya como de lleno, ¿vale? Entonces, esto es Jóvenes Soñadores y regresamos. Y bueno, ya estamos de vuelta con Jóvenes Soñadores. Antes de seguir con este segundo bloque, me gustaría dar un agradecimiento especial a una persona que nos está, además de Marta, acompañando aquí. Y es Fátima Reynoso. Ella ahorita está como oyente también. Si en algún momento quiere comentar algo, también es invitada. O hacer alguna pregunta a lo largo de este episodio. Ya tendremos también oportunidad de platicar con ella. Este es un pequeño sponsor. Ella también tiene su podcast que se llama Salvus21. Lo pueden encontrar así en Instagram, Salvus con V 21, y habla sobre temas del alma, del cuerpo y del espíritu. Ahí para que lo chequen, amigos. Bueno, entonces volvemos con el asunto de teología del amor humano. Que ya lo voy a decir de ahora en adelante así, o sea, como ya aquí por decirlo así en corto. Digo, obviamente si lo vas a hablar como abiertamente, pues lo ubican como teología del cuerpo, ¿no? Pero me gusta usar teología del amor humano. Sin embargo, o sea, es padrísimo eso que dices, pero yo también pienso que el cuerpo se ha malentendido, como hemos visto anteriormente, porque el cuerpo no es simplemente la carne. De hecho, en la misma Biblia, ya lo habíamos dicho, hay una diferencia entre la carne y el cuerpo. Como lo usa San Pablo. Él sí divide la carne del espíritu, pero nunca divide el cuerpo un poquito del alma. Siempre actúan como siempre el cuerpo es la corporeidad unida a la parte espiritual, justamente, al alma, ¿no? Y por cuerpo también podemos entender no solamente cuestiones físicas, sino también cuestiones, incluso podría decir espirituales. El cuerpo de la iglesia, la comunión de los santos, el cuerpo de nosotros que ciertamente va entrelazado con el espíritu, como hemos visto, y la teología del cuerpo, así es como la deberíamos entender, como la teología del amor humano. Y pues bueno, justo vamos a ir entendiendo como estos conceptitos y digo, como te lo decía hace ratito, creo que es sumamente importante empezar, que tú lo decías, empezar a entender y a diferenciar términos. Y yo creo que ahorita como el más importante, porque creo que nos han, como católicos nos han maleducado en esta terminología y confundimos estos dos como muy básicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre castidad y virginidad? Okay. Virginidad es un término que, de hecho, debería usarse exclusivamente para mujeres, ¿no? Qué curioso, porque no existe uno exactamente comparativo para hombres. Ahí tiene muchos elementos de pues nuestra historia compartida como humanidad, pero virginidad viene del latín
y significa no haber conocido varón, ¿no? Así como dice la Virgen en el Evangelio. Que no conoció varón. Que no conoció, ¿cómo puede ser esto posible si no conozco varón? Ajá, entonces. Es virgen. Exacto, es virgen porque no conocía varón. Entonces, no sé qué tan apropiado es decir esto en radio abierta, pero ajá, o sea, virginidad es que es una mujer que no ha tenido penetración por parte de un hombre, ¿no? Entonces, claro que si quisiéramos hablar de la virtud de la virginidad, no existe, porque eso es algo que es meramente fisiológico y ni eso, yo creo que es conceptual. Una conceptualización cultural. Exacto, yo creo que sí. Pero, entonces, a ver, no podemos hablar de una virtud de la virginidad, porque entonces podrías, o sea, si vamos a usar la definición clásica, híjole, nos metemos en un aprieto, porque entonces hay personas que pueden ser castas y no necesariamente vírgenes. Castidad castidad es la virtud sobrenatural por la cual le quitamos a el amor la actitud de uso, en las cuales ordenamos nuestros deseos al amor y no al uso. Entonces, una pareja casada vive la castidad teniendo una sexualidad activa. Entonces, sería horrible que pensáramos, pues es que como ya tuvo un bebé, ¿no? Como ya se casaron y tuvieron un bebé, entonces no son castos porque tuvieron un bebé. No, espérate, o sea, dentro de su matrimonio, la virtud de la castidad, no quiero decir requiere porque se oye muy feo, pero prácticamente que el propósito de la sexualidad dentro del matrimonio, pues claro que es la unión y la procreación. Entonces, una pareja casada es casta en tanto cuanto vive su sexualidad de manera activa para la unión y la procreación. No, y que al final de cuentas dentro del matrimonio justo, y va a sonar un término como muy coloquial en nuestras generaciones, pero literalmente el sexo sí es para fortalecer la relación. Exacto. ¿No? Fortalecer la relación del matrimonio. Yo tengo una pequeña duda antes de pasar a la siguiente. Con respecto a la virginidad, me llamó mucho la atención eso que dices de que nada más aplica para la mujer. Entonces, el concepto es como, tiene una cualidad pasiva, es decir, que nada más aplica... Sabes que no lo había pensado así, pero ahorita que lo estás diciendo, claro, o sea, alguien es virgen pasivamente, porque simplemente no ha hecho algo, y es casto activamente, porque la virtud es el hacer algo habitualmente. Entonces, alguien es casto activamente, porque activamente decide todos los días mirar al otro desde el amor y no desde el uso, decide todos los días hacer una renuncia voluntaria a mil cosas por amor a alguien más, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo lo planteas, porque claro, la virginidad entonces es algo pasivo, la castidad es algo activo. Y ahora, sobre eso mismo de que la virginidad es pasiva, creo que también es como entender que dentro de nuestra iglesia sí aplica el tema de virginidad o de virgen, porque de hecho pues tenemos santas que son, por ejemplo, los vírgenes y mártires, ¿no? Y por ejemplo, hay virginidad consagrada. Exacto, ahorita, ¿no? Y que esta virginidad es porque justo es una renuncia a como, o sea, en su definición etimológica, a no conocer hombre, ¿no? Ajá, y que varón. La mayoría de las mujeres que consideramos virgen y mártir es que es mártir por su virginidad. Entonces, por ejemplo, hablamos de una Santa Inés, de una Santa Cecilia, Santa Cecilia sí estaba casada, pero Santa Bárbara, Santa Lucía, Santa Úrsula, ¿no? Que son virgen y mártir, porque, a ver, sobre todo en una época en el Imperio Romano en donde el rol principal de la mujer era casarse, tener hijos, y era lo único que, ¿no? Entonces, si el gobernante, si el papá, si whoever te decía, te tienes que casar, te tenías que casar, y ellas por defender incluso no casarse. En contra de su voluntad, ¿no? Exacto. Entonces, y en un momento donde también el cristianismo era una minoría. Una minoría y además considerado una amenaza, porque entonces ellos decían, el cristianismo les está diciendo a nuestras mujeres que no tengan a nuestros hijos para tener a nuestros soldados que vayan y conquistar para nuestro imperio. Entonces, el cristianismo era una amenaza porque todo lo que nos habla de toda la renuncia voluntaria es una amenaza para un mundo que lo que busca es agarrar más, ¿no? Sí, el poseer. Sí, el buscar bienes en este mundo y no en el próximo. No, incluso y más que no solamente los bienes, sino el simple hecho de poseer, ¿no? Y el poseer significa claro, tener, no te quedas con nada. Tener como el poder de algo, exacto. Entonces, no, es que sí es como el tenerlo, pero mal entendido, ¿no? Y al final de cuentas sí es el poseer algo que incluso puede ir en contra de la voluntad si estamos hablando de otro ser humano. Entonces ya tenemos que la diferencia entre castidad y virginidad, porque justo es como la más complicada. Ahora, si nos metemos un poquito más y ya conoces un poquito más de religión, hay un tercer y cuarto término que también creo que son necesarios como definir, que es como
la abstinencia y el celibato. Ok. ¿no? La abstinencia es no tener relaciones sexuales, ¿no? Eso lo pueden hacer hombres y mujeres, lo pueden hacer personas que De ya hecho, no son dice, el vírgenes. mejor método anticonceptivo es La abstinencia, pues claro, no hay manera, ¿no? Y Entonces, eso lo dicen hasta las organizaciones que promueven los métodos anticonceptivos. exacto. El único 100% seguro es la abstinencia. La abstinencia, y siempre Exacto. lo será, amigos. Sí, o sea, no hay más, ¿no? O sea, no hay más porque todos los demás requieren, o sea, pueden tener fallas, se te puede haber caducado, se puede haber Hay, hecho hay reacción. una mínima probabilidad. Siempre, excepto en la Y- abstinencia. y no es De una ser probabilidad 1%. lineal, sino es escalar. Entonces, tu 0.1% no es. Sí. No es el sí. 100% de la abstinencia. Sí, Sí, ¿no? sí, exacto. Y además, a ver, o sea, Esto es algo obvio. sí, a ver, la realidad es que estamos hablando de algo que es muy sencillo, ¿no? A ver, incluso, que me perdone la virgencita que aquí tengo, que la estoy viendo, pero a ver, la virgen, o sea, se abstuvo toda su vida, por eso es la Virgen María, ¿no? Claro. Ok, ahora, la Virgen de todas formas tuvo a Jesús, tuvo un bebé, ajá, entonces el acto de amar para ella estaba ahí presente. Entonces la abstinencia no es castidad tampoco, porque la Virgen, aunque tuviera un bebé, era casta. Y alguien más podía haberla visto y dicho, esta mujer no es casta. Ajá. Incluso es parte del dogma también, de siempre virgen. Exacto. Porque incluso se dice virgen Antes, antes, durante. durante y después del parto. parto. Es decir, ahí no hubo una ruptura. A ver, Es nadie como- sabe cómo nació Jesús. Hay una leyenda muy chistosa que la verdad, o sea, yo creo que es leyenda, pero que cuando llegó una partera a querer revisar a la Virgen María se le quemó la mano, ¿no? Así como para que no anduviera metiendo mano en donde no había que meter, ¿no? Pero No, y justo que lo mencionas es curioso porque una de las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, o Emmerich, no sé cómo se pronuncia, es justo ver el nacimiento de Jesús y dice que fue una luz como una luz a Como través una de una luz, ventana, sí. ¿no? tan Y por eso le dice impactante. que fue un alumbramiento. O sea, de ahí viene la palabra alumbramiento. ¿no? Sí. Ahora, la Voy a cuestión ver. aquí es que, a ver, Que seguro estaba caliente, ¿no? No sé. no sabemos, pero a mí me parece que es muy importante retomar que, a ver, la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto en esta también actitud del corazón. Ujú. De, Que eso ya tiene que ver más con la castidad. ajá, porque podríamos decir incluso si la Virgen María hubiera, o sea, haya tenido, yo no sé, cuando me vaya al cielo y tenga la visión beatificada, recen por mí, ojalá que Dios me dé la gracia de entender esto porque es una duda que he tenido desde chiquita, pero, a ver, yo no sé cómo fue el parto de la Virgen María, a lo mejor sí tuvo dolores de parto, a lo mejor fue un parto Muy normal. ordinario, ¿no? En Pero esta que la misma- actitud de su corazón Sí. era la de como una luz a través de una ventana, ¿no? Sin modificar nada de la actitud de su corazón hacia la castidad. Ahora, entonces, abstinencia y celibato, ¿en qué son diferentes? Abstinencia es decido, por la razón que sea, no tener relaciones sexuales, sea como método anticonceptivo, sea porque me da pena con mi abuelita, con la que vivo, o sea porque los dos nos estamos recuperando de una infección, ¿no? Abstinencia. Celibato es, lo hago por el reino de los cielos, por eso celibato. Antes de que menciones la definición un poquito, ahondemos ahí en el celibato, me gustaría rápidamente comentarles algo que a mí me dijeron en el seminario. Lo estaba aprendiendo sobre lo que preguntaste de si la Virgen sufrió dolores de parto. Entonces, incluso en esta visión de Ana Catalina Emmerich y otras visiones particulares, privadas, que sostienen algunos santos, es que no sufrió dolores de parto, que al contrario fue goce, pero cuando la Virgen sufrió dolores de parto fue cuando dio a luz la iglesia. Exacto. En la cruz. En la cruz, exacto. Y que al final de cuentas, es que es un término como mucho de teología porque se supone Y que de una en mariología muy el profunda. Génesis, una de las, es que condiciones. Una de las consecuencias del las- pecado ajá, original. una de las consecuencias del pecado original es que la mujer iba a sufrir dolores de parto, Sí, pero se María podría fue concebida entender, sin claro. pecado original, entonces Se por puede lo tanto, seguir lógicamente en teoría sí, que el no, argumento, sí. no pudo tener Pero dolores de parto. tan unida estaba a Cristo, a Dios, que decidió hacerse hombre y sufrir, que también ella sufrió. A pesar claro, de ser sí, sí, sin sí, pecado sí. original, se supone que no tenía que sentir dolor. Pero ella también voluntariamente quiso unirse. Ese Al es el dolor. fiat. El fiat, el decir sí. Sí, hágase en mí hagas mi según tu palabra. según tu palabra. Entonces, por lo tanto, se concluye
se asume que también la Virgen sufrió dolores. Sí, la consecuencia lógica sería, ¿no? Pero no durante el parto de Cristo, Sino el de la iglesia. El de la iglesia. Que sigue siendo como un mismo cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Sí, claro. Sí, Ahora, es muy curioso. Entonces, ahora sí, continuamos con lo del celibato. Celibato es cuando lo haces por el reino de los cielos. O sea, te abstienes de tener una vida sexual activa. Me choca ese término, pero pues no hay otra manera como de decirlo. Te abstienes de tener una vida sexual activa por vivir de la misma manera que viviremos en la resurrección de Sí. Entonces, eso es el celibato. Entonces, los que hacen un celibato son personas que consagran esa abstinencia diaria a un fin mayor. O sea, no es me estoy absteniendo porque nadie me pela. Es me estoy absteniendo porque me pelen o no me pelen, yo quiero vivir como voy a vivir en el reino de los cielos desde ahorita. Entonces, los sacerdotes que tienen un voto de celibato sacerdotal, las monjitas que tienen sus votos de pobreza, castidad y obediencia, todas las personas que se abstienen voluntariamente por vivir como se vive en el cielo son célibes, no abstinentes. Okay. Bueno, aunque sean abstinentes, pero además son célibes. Sí, o sea, la abstinencia es como el comportamiento y el celibato ya es como una actitud. Como una actitud, ¿no? Me parece un poco, como decía Emi hace rato con la de virginidad y castidad, abstinencia es un poco pasivo, celibato es activo. Sí, porque estás buscando algo más. Exacto, ¿no? es voy por algo, no nada más, pues no. Es bonito diferenciar así las definiciones. Sí, y creo que muy acorde a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II habla mucho de que lo que hace al acto es la persona y lo que hace a la persona es el acto, ¿no? Entonces, no sé si ya llevaste pensamiento de Juan Pablo II, pero conozco sus obras, el libro de Persona y Acción, lo estoy leyendo, entonces pero sí, es una constante, constante pensar en que la persona actúa y quién es una persona realmente, o sea, nos hacemos dueños de nuestra propia personalidad en tanto cuanto actuamos como personas. Ok, y ahora, antes de pasar esto, yo creo que lo vamos a tocar como en la última parte, pero creo que, o sea, son muchos términos que obviamente son necesarios como ir entendiendo, pero que no es necesario como estarlos teniendo tan presentes, ¿no? Simplemente es comprenderlos, aceptarlos, como aceptas cualquier otra cosa, y ya, pero yo creo que sobre la práctica es cómo vivir como esta, yo creo que ya lo encerraría como la virtud de la castidad, porque estamos llamados a ser castos sin importar si nos vamos a casar, si vamos a vivir una vida consagrada, si hay un llamado al sacerdocio. Es como ¿qué tiene que haber en mi corazón para poder empezar a vivir de una forma alegre la castidad y no como un sufrimiento, no como una renuncia súper dolorosa y es que ¿sabes? Ok, que la castidad implica renuncia, la castidad implica renuncia, porque de entrada implica negarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero todo el amor implica negarnos a nosotros mismos. Jesús mismo nos lo dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, ¿no? Con su cruz y me siga. Es una renuncia porque te atrae algo más. Exacto, porque el deseo es bueno y es natural, y esto lo hablábamos la vez pasada. Sí. El deseo es un regalo de Dios. Entonces aquí toca orientar el deseo de nuestro corazón, y el deseo del corazón lo podemos orientar hacia dos lados: hacia el amor o hacia el uso. Si los orientamos hacia el uso, vamos a tener como consecuencia la lujuria y caemos en cosas pecaminosas. Si lo orientamos hacia el amor, llegamos a la castidad, que es una virtud sobrenatural. Hago mucho hincapié en que es una virtud sobrenatural porque no es el modo de vida natural de la persona común. La castidad es una virtud sobrenatural que nos perfecciona. Exacto. Ajá. Y nos dice, bueno, aquí en el corte estábamos platicando me gustó mucho cómo lo dice el padre José Noriega, que dice que la pureza del corazón significa, no es mojigatería y escrúpulo y miedo, sino que significa crecer en audacia. Requiere valor de recibir agradecidos la propia vida y entregarla generosamente, y la inteligencia para conocer a la otra persona, respetarla y saber hacerla feliz. Mojigatería, es una palabra fuerte, sí. ¿no? También. Sí, no, o sea, y es que cuando la entiendes en el contexto cultural, que alguien te diga de esa forma es ofensivo. Ofensivo y doloroso para la persona, ¿no? Porque te está diciendo incluso como, no sé, como lo entiendo como miedosito, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, pero en un sentido muy... Y te voy a decir que creo que sí, en este sentido tiene todo el sentido. A ver,
la castidad es una virtud de valientes, porque es una virtud de personas que están dispuestas a renunciar a sí mismos por amar y conocer a la otra persona. Me encanta que dice, es el valor de recibir agradecidos la propia vida y de entregarla, la inteligencia de conocer a la otra persona y respetarla, y la sabiduría para saber hacerla feliz. Y cuando no lo haces con valentía y lo haces con pena, incluso como si fuera una carga que tú no puedes, pero por la misma pena tú decides hacerlo, una, te va a costar muchísimo, y dos, pues tiendes a caer en el escrúpulo también. ¿Y sabes qué? Como ahí dice. Viviendo el escrúpulo, o sea, vivir la castidad desde el escrúpulo no te lleva a amar más a la persona con la que estás. Te lleva a crear una barrera, te lleva a ensimismarte también en ti. Y a realmente huirle a la intimidad, o sea, no en un plan solamente físico, pero le huyes a la intimidad porque sabes que entre más te acercas, te pones en, entre comillas, riesgo, porque no lo estás viviendo con valentía, sino con miedo. Cuando lo estás viviendo con valentía, sabes que aún que estés completamente unido, completamente enamorado, que tengas el valor de ver la maravilla que es la otra persona, que tengas el valor de ver el valor que tienes tú para entregar, que estés, que el deseo te llene el corazón, pues ese deseo te alegrará el corazón y te hará poder decir valientemente, generosamente, renuncio hoy porque quiero mañana. Perfecto. Ahorita retomamos estas ideas, amigos. No se vayan. Esto es Jóvenes Soñadores. Vamos al corte. Y regresamos, amigos, con Jóvenes Soñadores. Ahorita justamente estábamos discutiendo unas ideas que podríamos abordar también aquí. Pero antes. Vamos a aterrizar como lo que estábamos, bueno, sí me gustaría aterrizar lo que nos estaba platicando ahorita Marta. Yo creo que cómo vivir al día a día la castidad y cómo esto, yo creo que es como justo es una virtud, es un don dado por Dios, y creo que en este sentido es Jesús, Dios, enséñame a amar como tú amas, ¿no? O sea, como en la forma práctica, de la forma más simplificada, pero creo que con toda sinceridad del corazón debemos hacer ese llamado a Dios de enséñame a amar como tú amas. Si estoy en un noviazgo, enséñame a amar a esta mujer, a este hombre, como tú me amas, como tú amas, y como tú le amas, exacto, y enséñame a amar a mi familia, como a mis amigos, como tú amas, ¿no? O sea, esa es la forma más perfecta de ir espiritualizando o de ir interiorizando el tema de la castidad y hacerlo una práctica en mi día a día, ¿no? O sea, de la misma forma, y digo, esto también ya va más unido a la vida en gracia, a la comunión frecuente, a los momentos de oración personal, o sea, como que todo esto va sumando y va dando la gracia necesaria para que la persona, si tú quieres vivir la castidad, todo esto va sumando para que tu vida, tengas una vida casta y que puedas encontrar esa plenitud en la castidad. ¿Por qué? Porque Dios te da mayor alegría en vivir esto que en vivir en una vida que a lo mejor puedes pensarla como desordenada, puedes pensarla con el término que tú quieras, pero que te da felicidad de un momentito y no Y además felicidad a ti un momentito, pero yo quiero retomar lo que dice Noriega, ¿no? O sea, la castidad es poner por encima de todo lo demás la felicidad del ser amado. La felicidad, no la gratificación instantánea, ¿no? La felicidad plena del ser amado. Y una cosa que sí quisiera decir en cuanto a esto, o sea, yo no me aventuraría aquí a dar así la lista de tips de la castidad por Marta Sánchez, porque realmente, o sea, a ver, no me aventuraría a darlos porque realmente no creo que yo tenga todas las respuestas. Porque hay una lista concreta. Exacto, y creo que a cada quien le ayudan ciertas cosas diferentes. Pero ahorita que mencionabas así, amar al otro como Dios lo ama, San Juan Pablo II dice que la virtud fundamental en el matrimonio, y yo creo que también incluso en un noviazgo cristiano que está orientado hacia el matrimonio, aunque sea muy a futuro, ¿no? O sea, no les estoy diciendo cásense mañana, ¿no? Pero así a futuro, es la reverencia, y la reverencia es la virtud por la cual vemos al otro como un ser único e irrepetible creado por Dios y que su existencia nos causa asombro. Entonces, el poder ver al otro y decir, esta persona la estoy viendo como Dios la ve, la amo como Dios la ama, o la quiero amar como Dios la ama, ¿no? Porque hay que aventureros decir que amamos ya como Dios ama, ¿no? Pero que la quiero amar lo quiero amar como Dios ama. Como Dios lo ama en específico a esa persona.
y poder decir, quiero verla con este amor toda la vida, ¿no? La castidad nos refiere a un deseo de eternidad. Claro, y que sí. No le das muerte a la persona. A mí me parece bellísimo poder reflexionar sobre el amor, porque el amor literalmente es eso, sin muerte, y no dar muerte a la otra persona. Yo ahorita estoy como comprendiendo más el término de la castidad, la importancia de la castidad, que como hemos visto a lo largo de este episodio, no limita, no estorba tampoco, y no hace que renuncies a cosas por las que debes de luchar también, sino debes de dar vida a todo lo que haces, debes de testimoniar la vida en todo lo que haces y darle vida a la persona que amas. No es darle muerte, y cuando tú la ves con ojos pues con malas intenciones, queriendo usar a la persona, y ya no estás buscando la virtud en tu vida ni en la otra persona, es decir, ya no le estás amando, pues usarla es darle muerte. Es justamente dar muerte, yo lo entiendo también como vivir por el mundo terrenal y no por algo que nos puede ayudar a... No por algo que nos va a hacer más felices, por el cielo. No vivir por la eternidad, sino vivir por lo pasajero, vivir por lo que se muera aquí en el mundo. Eso es dar muerte. Vivir por las cosas pasajeras es no amar. Mientras que vivir por lo eterno, eso es amar verdaderamente en plenitud. Claro. Entonces, ahora, antes de pasar a unas preguntas, así como me gustaría como... que ya también lo hemos platicado, pero creo que es también necesario como volver a enfatizar en esto, es cuál es la urgencia hoy en día de hablar de este tema, ¿no? De la teología del amor humano, y por qué desde un punto de vista religioso, por qué no desde un punto de vista, pues, un poquito más, no sé cómo llamarlo, laico, secular. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo lo hablo de todos los puntos en los que Dios me da a entender por qué, porque aparte de que he estudiado teología del cuerpo y que estoy aquí con ustedes y que lo comento en otros espacios y que he dado cursos y pláticas, etcétera, también tengo una especialidad en FEM, que es un método de reconocimiento de la fertilidad, que también tiene su versión para adolescentes, en donde se les hace mucho hincapié en cuidar su cuerpo, cuidar su corazón, cuidar sus neuronas, todo esto, ¿no? En un punto de vista completamente secular, es un programa que se inició en Naciones Unidas, ya no es de Naciones Unidas, pero empezó así. Entonces, a ver, yo creo que hay que hablarlo, sea secularmente o sea religiosamente, porque lo que platicábamos la vez pasada responde a un deseo natural del ser humano, ¿no? O sea, responde a hablar de sexualidad y de castidad y de... A ver, o sea, a mí me parece muy curioso que ya en redes, hasta las que son así, las personas como super New Age y así, ya están hablando de esto también, así de, es que no mezcles tus energías con las personas que no comparten tu energía. Y es como, o sea, la Iglesia Católica lleva diciendo esto por años, mi reina, ¿cómo te explico? ¿No? Entonces, exacto. Entonces, a ver, la realidad yo creo aquí es que tenemos que hablarlo por muchas razones. Para los papás, ¿por qué hay que hablarlo? Porque si tú no hablas con tus hijos de sexualidad, alguien más lo va a hacer, y ese alguien probablemente va a ser el internet, y no te va a gustar. O el Estado. Para los adolescentes, ¿por qué hay que hablar de esto? Porque muchas de las cosas que desafortunadamente has recibido probablemente estén mal. Aventúrate a cuestionarte, a preguntarte por qué en todos lados nos venden un amor diferente, por qué en todos lados nos venden un amor que dura 10 minutos o 8 capítulos de una serie de Netflix, o sea, ¿no? Entonces realmente... Y para los niños, no sé si haya niños que los escuchen, espero que sí, pero para los niños, porque esto te va a hacer poder vivir una adolescencia y una juventud y una adultez en donde respondas a tu vocación todos los días. Entonces, para papás, ¿por qué hablar con sus hijos? Porque si no, alguien más lo va a hacer. Para adolescentes, ¿por qué hablar de esto con tus papás, con tus amigos, con tus profesores? Porque cuestiónate lo que te está diciendo el mundo. Para los niños, para vivir tu vocación. Porque el día de mañana, cuando todos muramos, vamos a estar en el cielo y vamos a pensar, ¿por qué no escuché Jóvenes Soñadores? ¿Por qué no puse? Dios mío, regrésame un viernes más. Sí, entonces es padrísimo ir descubriendo también la riqueza que tiene la fe católica. Y los invitamos pues a que también nos sigan escuchando. Y creo que también es una forma de nadar, a mí me encanta pensar que, y digo, no forzado, porque hay cosas que no aplicaba esto,
pero creo que es una forma de nadar contracorriente, ¿no? Es una forma de nadar contracorriente porque yo creo que desde el principio Jesús fue el primero el primero en nadar contracorriente, ¿no? Y entonces creo que es necesario también tocar estos temas porque es contra la corriente de un mundo en donde es y justo lo dices, no te cuestiones, solo vívelo, ¿no? El famosísimo y legendario YOLO, de solo vives una vez y el carpe diem, el vives en el presente. Sí, o sea, se les olvida el memento mori. Y que es una forma mal entendida de vive el hoy, ¿no? O sea, porque sí estamos llamados a vivir un día a la vez, pero no de estas formas, ¿no? A ver, y el católico sí está llamado a recordar su mortalidad y vivir como si fuera el último día, pero vivir como si fuera el último día tiene una implicación muy dura, ¿eh? O sea, los monjes antiguos en la Edad Media cargaban una calavera así como, aprovechando que está nuestra bellísima feria del alfeñique ahí afuera, y yo iba pasando y veía todas las calaveras y pensaba, sí, ¿no? Memento mori, recuerda que te vas a morir, claro, y te puedes morir saliendo de aquí. Te puedes morir a los 90, pero te puedes morir saliendo de aquí, y te puedes morir porque te atropelló un coche, porque se te atoró un pandita en la garganta. No sé, algunas personas más de mi edad entenderán esa referencia. Pero Dios, pase eso. Te puedes morir en cualquier momento y sí, vive como si hoy fuera tu último día, pero eso no significa haz, deshaz, lastima a los demás. Significa en 10 minutos, o sea, verdaderamente en 10 minutos podrías estar parado de frente a tu creador. No significa tampoco, como San Pablo recordaba, de que comamos y bebamos que mañana moriremos, eso lo dice en sus cartas también. No, sino realmente enfócate en trabajar, en luchar en el día a día para ganar la recompensa que te espera y que a todos nos espera, la cual estamos todos, tenemos todos una reserva en el cielo, amigos. No, y que no solamente, o sea, no es algo que dice San Pablo porque se le ocurrió ya, fue una inspiración divina porque, no sé, 200 años antes, ya el libro de Eclesiastés también decía eso, o sea, el vivir un día a la vez, ¿no? Pero ¿qué es un vivir o sea, porque justo también dice esto, o sea, el hombre tiene derecho a comer y a beber y a disfrutar del fruto de su trabajo, y también esta actitud de vive un día a la vez porque el mañana no lo conocemos y incluso el pasado ya no lo puedes. Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que es una mujer que se ríe sin miedo al futuro. Exacto, y que al final de cuentas sí estamos llamados a vivir un día a la vez, pero siempre pensando en que nos vamos a morir y hay algo más después de la muerte, ¿no? No solamente eso, yo también pienso que disfrutando, pero obviamente no disfrutando de lo que te ofrece el mundo, sino disfrutando ahora sí de aquello que te llena el corazón, que le da plenitud a tu alma. Pero porque no das muerte a todas esas cosas, sino porque realmente amas, sino porque realmente las haces vida. Las haces vida. Y es que es un mandato de Dios, o sea, sean fecundos, ¿no? Y otra vez es una fecundidad no solamente fisiológica, sino del corazón, ¿no? De dar vida a los demás con lo que nosotros hacemos. Que va también de la mano con la fisionomía y todas las cosas creadas por Dios, que nosotros lamentablemente desviamos. Al final de nuestras vidas, dice, pues sabemos esta frase célebre también de San Juan de la Cruz, que Dios nos examinará en el amor, nos va a preguntar el atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor, ¿no? ¿Y cómo amaste, cuánto amaste, si realmente amaste? Y que justamente San Juan de la Cruz es una de las referencias fuertísimas para San Juan Pablo II. O sea, San Juan Pablo II se inspira en muchas ocasiones en San Juan de la Cruz. No sé, sí, una recomendación que ahorita no lo voy a hacer porque, ¿no? Pero una recomendación es que se den un clavado por los poemas escritos por Juan Pablo II. Son una belleza y tienen una riqueza en cuanto a estos temas que igual, o sea, una súper recomendación, sobre todo si nos están escuchando parejas comprometidas, léanse juntos el taller del orfebre de todavía Karol Wojtyła. Es una maravilla, es un análisis precioso sobre lo que significa amar a una persona y lo que significa vivir con esa persona y lo que significa que a veces esa persona te va a romper el corazón. Justo. El mundo tiene hoy en día una idea muy trastornada de lo que es el amor. Y muy idealizada. Muy idealizada también, pero que pone como fin no la otra persona muchas veces, sino por el goce que tú puedes obtener por esa persona. Y un goce también instantáneo que no solamente es o sea, por ejemplo, puede ser que igual nuestra generación esté buscando mucho como los pequeños detalles y las cosas bonitas que creo que todas las generaciones los han vivido, pero creo que también es muy necesario pensar que no es, o sea, los detalles es como las pequeñas caricias, ¿no? Las cosas chiquitas, bonitas que viven las parejas, que estas caricias pequeñas van construyendo la relación, pero que al final de cuentas no es el objetivo.
¿no? Porque a veces es como, por alguna razón, una persona pierde el ser detallista y de repente ya se martiriza la otra persona, es que ya dejaste de ser detallista. Uy, espérame, o sea, estoy pasando por un proceso, pero no quiere decir que ya voy a dejar de ser detallista toda la vida. Se nos olvida que el amor tiene ecos de eternidad. El amor está llamado a la eternidad, no al, ay, es que es no sé qué día del mes, entonces toca que me den flores amarillas. A ver, no. O toca consentirme también, enfocando en un poquito el amor propio, cuando pones ese fin del goce terrenal. A ver, qué padre si te dan flores amarillas, qué padre si te llevaron dulces y lo que sea, qué padre, qué bonito, pero ese no es el objetivo. El amor tiene ecos de eternidad, o sea, el amor para que realmente nos sintamos plenos, para que realmente podamos vivir la castidad como bien entendida, ¿no? Y el ver al otro. Y repite este capítulo. Irrepetible. Irrepetible, sí. Irrepetible es como esta capacidad de hacer esto viene de ver al otro con ojos de eternidad, con ojos de espero que, o sea, esta capacidad muy sutil y pero que cuesta desarrollarla, y que es un ejercicio de la inteligencia, de la voluntad y de la afectividad, de ver al otro y decir, ojalá que cuando sea el fin del mundo, que vuelva a venir nuestro Señor y que todos resucitemos en cuerpo y alma otra vez, ahí te vaya a encontrar. Oye, Martita, y nada más me gustaría, hay una pregunta de Fátima Reynoso, ahorita que está aquí. Bueno, no es pregunta, pero me gustaría agregar, como que yo veo mucho que ahorita el mundo lo que quiere es como meternos justamente en todo esto terrenal y acostumbrarnos a llenar como todos esos vacíos y esa felicidad a la que estamos llamados, o sea, esa felicidad plena, con puras cosas materiales, ¿no? Y entonces justamente nos vamos sumergiendo en esto hasta que literal vamos cavando nuestra tumba, ¿no? Y nos vamos olvidando, pues, de que al final somos cuerpo, mente, alma y estamos hechos a mucho más que eso. Estamos llamados para más. Exactamente. Y pues el mundo, justamente en las películas, en las series, en los libros, nos está desviando, ¿no? Y entonces, pues, es muy complicado también lo que decían, de que ir contracorriente. Y pues también con las nuevas generaciones, ¿no? Como ir guiando otra vez y regresar pues a lo que era antes todo. Que es algo que hace Juan Pablo II cañón, ¿no? O sea, regresar al origen. A ver, no, tampoco me gustaría satanizar como lo nuevo, ¿no? Porque creo que desde que estaban los primeros cristianos ya era como, es que estos nuevos escuincles son un horror, ¿no? Pero, o sea, Juan Pablo II lo hace muy claro, o sea, nos regresa al origen y decir, a ver, en el principio, ¿cómo era? ¿No? Y en el tomando principio, en cuenta todas las se cosas de la modernidad, yo diría también. Sí, yo creo que todas las épocas han tenido su reto. Yo creo que la teología del cuerpo surge como un signo de los tiempos, lo platicábamos la vez pasada. Un signo de los tiempos que nos recuerda, o sea, que surge justo en la revolución sexual y en todo esto. Voy a decir algo que espero que no esté muy hereje, pero, o sea, creo que es un llamado a hacer nuestra propia revolución sexual. O sea, los católicos tenemos un llamado, y no solo los católicos, todas las personas de buena voluntad, tenemos un llamado a hacer nuestra propia revolución sexual, pero una revolución sexual que sea, mi sexualidad es para amar. Exacto, y no como para que usar. no olvidar que todos seguimos llamados a esa castidad, o sea, porque muchas veces, justo porque la confusión entre términos, creen que porque ya no son vírgenes, ya no están llamados a esa castidad, y no, o sea, recordar que todos estamos llamados a esa castidad. Oye, mis alumnas a cada rato, ay, o sea que si yo llego a tener relaciones sexuales con mi novio, me voy a ir al infierno, y es como, Ajá, exacto. disculpa, ¿has oído hablar de una cosa maravillosa llamada la confesión y el arrepentimiento sincero de tu corazón? O sea, no, y que al no final, enloquezcamos. Al final de cuentas, como dice Apocalipsis, o sea, yo hago nuevas todas las cosas, incluso en esos momentos en donde tú sientes que ya valiste, siempre que te acerques a Jesús, vas a tener la oportunidad de ser ahora sí que nuevamente nuevo, ¿no? Claro. Y Jesús nos puede enseñar, Jesús nos puede enseñar a amar cada vez más libremente, más totalmente, más fielmente, más fecundamente. Y nadie, a ver, todos estamos llamados a amar, todos tenemos esa vocación innata, pero no nacimos aprendiendo a amar. Entonces, si tú en tu familia, si tú en tu casa, si tú en tu escuela, si tú en tu ambiente no te enseñaron esto, y ahorita a lo mejor nos estás escuchando y te está dando una angustia terrible porque dices, toda mi vida he usado y no amado, calma. Todos podemos aprender a amar. Hay que trabajar en ser libres, totales, fieles y fecundos. Eso se trabaja todos los días, pero eso se trabaja todos los días. Seas el papa o seas un bebé recién, bueno, no un bebé no. Y que hoy tienes esto, ¿no? Y que tienes hoy es el momento idóneo para empezar a hacer ese cambio, ¿no? Justamente. Y no mañana, no fue ayer, es hoy, ahorita.
ya después irás viendo cómo lo vas cambiando, pero solo por hoy es el momento Sí, oportuno que si te de cambiar. caes, acuérdate que el pecado es justamente este desorden del amor, de todo lo que hemos hablado, y es el desorden de todas las cosas bellas que Dios ha creado. Ese es el pecado. Entonces, sí va a ser inevitable que pues dejemos de pecar o que dejemos nuestras imperfecciones, pero pues estamos llamados, como hemos visto en este programa, Estamos llamados a amar. a la castidad bien entendida. Y pues a ser todos jóvenes soñadores, amigos. Venga. Y pues bueno, esto es, llegamos al final de nuestro episodio. Otra vez muchas gracias, No, hombre, a ustedes. Martita, por acompañarnos. Gracias, Fati, también. Siempre la paso muy bien. Y pues bueno, esto es Jóvenes Soñadores. Y pues nos vemos en el siguiente programa, amigos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.